Sí, señor presidente. Yo creo importante la ley que estamos a punto de sancionar. Es una ley necesaria. En algunos estrados se ha sostenido, incluso dentro del Parlamento, que era una ley que no era necesario conforme el sistema jurídico de la República Argentina. Se invoca fundamentalmente la Ley de Administración Financiera, una ley anterior a la reforma constitucional de 1994 y, por ende, anterior a la regulación de la delegación legislativa. Desde algunos juristas muy notables se ha cuestionado esta suerte de delegación que obra en los artículos 62, 64, 65 de la Ley de Administración Financiera porque no tiene plazo y le falta incluso pautas especiales y específicas de esa delegación legislativa. Mire, esto es una ley necesaria porque el Congreso, que es el que tiene la potestad, expresas al menos 3 fundamentales delegaciones legislativas. Una, la de reestructurar la deuda pública, la otra, la de prorrogar la jurisdicción internacional de los tribunales y la otra, la de renunciar, en casos expresos y con carácter restrictivo, a la inmunidad soberana de jurisdicción, que incluso es la que hemos tenido que referenciar ante hechos de agresión a la soberanía nacional y al patrimonio nacional ejecutados por magistrados, en algunos casos de países incluso del que ni siquiera teníamos la deuda directa, sino a instancias de los acreedores que estaban litigando contra la República Argentina en jurisdicción de Nueva York, los famosos fondos buitres. En este marco, esta ley subsana concretamente estos elementos, incluso se ha suprimido la primera parte del artículo 3 del proyecto original, porque entiendo que incluso era sabio, era una mera declaración que no iba a modificar fundamentalmente las pautas que establece la reestructuración y el marco jurídico de la República Argentina. Recién una senadora preopinante hablaba de los principios básicos para la reestructuración de la deuda pública aprobados por Naciones Unidas. Esos principios básicos fue debatido en este Congreso de la Nación. Yo entonces era diputado nacional. En noviembre del año 2015, sancionamos la Ley 27.207. Forma parte del marco jurídico de la República Argentina. Es una ley de orden público. Si bien no está nombrada, no está mencionada en el texto legislativo, el ministro, la autoridad de aplicación, el ministro de Justicia, que deberá rendir cuenta en primer lugar al presidente de la Nación y también al Congreso, nosotros tenemos incluso comisiones bicamerales específicas, de lo actuado debe cumplir el marco de la renegociación de esta norma que estamos sancionando y fundamentalmente de la Ley 27.207, que es una norma que declara de orden público y aplicación en jurisdicción nacional los principios básicos aprobados por Naciones Unidas. Estos principios básicos aprobados por Naciones Unidas no fue por arte de magia, sino que fue realmente la consecuencia de la acción política internacional de la República Argentina llevada a cabo desde el año 2003 hasta el año 2015, hasta septiembre de 2015, cuando Naciones Unidas, con la voluntad política de 136 estados y las abstenciones de los principales estados que hoy están siendo visitados por el presidente de la Nación para que acepten este principio que obra en Naciones Unidas y en la legislación argentina y fundamentalmente que hoy incluso es materia de disertación y de reconocimiento internacional por parte de los jefes de Estado de las principales economías del mundo y fundamentalmente los discursos morales de componente político como los del Papa, que dicen que no se puede pagar una deuda en términos de insostenibilidad, de sacrificios insoportables para los pueblos y que esos sacrificios son insoportables en tanto y cuanto afecten la dignidad, afecten las condiciones mínimas de subsistencia y fundamentalmente la posibilidad del progreso económico y social. En este marco, vuelvo a decir, el presidente siempre dice, los muertos no pagan y nosotros necesitamos vivir y crecer. Recién decía el senador Cobos y hablaba de la sostenibilidad de la economía de los años 2005, 2003, 2004, 2005, 2006. Crecimos a tasas entre el 8 y el 9%, señor presidente. Hoy no solo no crecemos, sino que en los últimos 4 años, 3, hemos tenido caída abrupta del Producto Bruto. El último año con crecimiento
no tan importante, porque un crecimiento neto fue en el año 2015, pese a que en el discurso se dijo que no se había crecido, se creció a una tasa superior al 2%, mucho más que en el 2017, único año de crecimiento del gobierno anterior. En este contexto, la República Argentina, que recibió las agresiones de los fondos buitres que litigaban en jurisdicción de los tribunales de Nueva York, que incluso tuvo que pelear contra un sistema judicial donde la autonomía de la voluntad y aún de la voluntad de los estados es más importante incluso que las necesidades y que la verdadera situación de los deudores y aún de los acreedores en cuanto a su obrar, y que incluso tuvo que litigar contra hechos determinantes como la modificación de legislación que tenía impacto en el proceso judicial durante la sustanciación del proceso. Es decir, primero se demandó e incluso después se modificó legislación para adaptarla en función de las necesidades de los fondos buitres y no, por supuesto, de los deudores. Bregó y luchó durante mucho tiempo en todos los foros internacionales para lograr la aprobación por parte de Naciones Unidas de una gran mayoría de países de estos principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana de todos los países. Y además, esta resolución de Naciones Unidas y su texto íntegro forma parte de una ley de orden público de la República Argentina que también deberá aplicar y debe aplicar los negociadores de nuestra deuda pública. Esta resolución, que es la 69319 de septiembre de 2015, tiene otros antecedentes. Fue tramitada fundamentalmente durante las gestiones de nuestro gobierno, fundamentalmente del gobierno de quien hoy es la vicepresidenta de la República Argentina, y vemos que los foros internacionales tuvo como antecedente la Declaración de Santa Cruz de la Sierra aprobada por el Grupo 77 más China, que también la Declaración Especial de la CELAC del 29 de enero de 2015, la Declaración de UNASUR del 2014, la Declaración del Mercosur, la Asamblea del Parlamento Euro-Latinoamericano, el Eurolat, incluso el Parlatino, que integra este cuerpo junto con el Eurolat, también emitió declaraciones apoyando y denunciando la agresión de los fondos buitres que sufría la República Argentina. Nosotros estamos en una situación donde virtualmente estamos reconociéndose en los foros nacionales e internacionales nuestra incapacidad de pago en los términos en que está estructurada actualmente nuestra deuda externa. Y fundamentalmente vamos a atender, y esta ley apunta a una parte de nuestra importante deuda, que es la deuda pública con jurisdicción extranjera. Es una parte de nuestra deuda pública, pero la reestructuración va a ser, y como bien lo explicaban otros legisladores y fundamentalmente quien ahora está ejerciendo la presidencia transitoria de esta Cámara, el senador Clos, va a necesitar extremado cuidado, absoluta prudencia y una gran gestión para arribar a un buen puerto en una situación de extrema dificultad que atraviesa la República Argentina y que estamos supeditados incluso a una necesaria negociación y a un consentimiento de una mayoría expresa de muchos de nuestros acreedores. En este marco, y después de haber sufrido las agresiones por más de una década de los denominados fondos buitres, nosotros sabemos que estamos ante una situación de extrema gravedad institucional y de extrema gravedad del país. Y en este marco es valorable la disposición política en sesiones extraordinarias de este Congreso de la Nación, y es valorable también la voluntad política tanto del oficialismo como de la oposición de dotar de los instrumentos necesarios al Poder Ejecutivo para que pueda reestructurar la deuda en términos ventajosos para el país y fundamentalmente en términos donde se cumplan los principios que son de orden público, entre los cuales tal vez uno de los más importantes es el principio de sostenibilidad, que ya forma parte del derecho positivo argentino en materia de reestructuración de deuda pública. En este marco, y por supuesto con una delegación legislativa que el Congreso es consciente y que tiene fecha y límite, tiene el último día de este año, el 31 de diciembre de 2020, conforme la ley de emergencia dictada en diciembre de este año por este Congreso de la Nación, la ley 27.541, el Poder Ejecutivo deberá llegar a una reestructuración que esperemos sea exitosa y fundamentalmente que implique que este país tenga la aptitud
para volver a crecer y la aptitud para honrar nuestras deudas, porque de fracasar estaríamos condenando a nuestro pueblo. Esto es un poco lo que estamos hablando, de tener los instrumentos necesarios, de confiar en el arte y la pericia de nuestros representantes de la autoridad de aplicación para lograr un instrumento que posibilite mejorar nuestra situación como país, nuestra situación como economía y nuestra capacidad para crecer, desarrollarnos y honrar nuestras deudas. Por ello, señor presidente, es muy importante la sanción de esta ley, es necesaria fundamentalmente y además debemos reconocer que la voluntad política del oficialismo y también de la oposición de acompañar y dotar este instrumento hace que entre todos tengamos conciencia de la gravedad institucional que está atravesando en nuestro país y de la necesidad de que se llegue a buen puerto, que tengamos éxito en una instancia fundamental de nuestra gobernabilidad. Por eso, señor presidente, vamos a acompañar esto y valoramos positivamente de nuestro bloque la actitud responsable, tanto en diputados como en senadores, de la gran mayoría del conjunto de los legisladores nacionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador.